La llave pequeña y dorada colgaba del llavero de Eduardo cada vez que se levantaba de la mesa. Verónica había estado observando ese objeto durante meses, intrigada. Era diferente a las demás. Tenía grabados extraños y una forma peculiar. Una mañana, cuando Eduardo salió apurado para una reunión importante, ella decidió poner a prueba su sospecha. Recorrió toda la casa, puerta de entrada, trasera, oficina, caja fuerte, armarios, cajones. Nada. La llave no servía en ningún lugar. Verónica se sentó en el sofá, con el corazón acelerado. Si la llave no era de la casa, entonces ¿de dónde era? ¿Y por qué Eduardo la mantenía siempre consigo? Como si fuera algo demasiado precioso para dejarlo atrás. El misterio de esa llave sería solo el primer hilo de una red de mentiras que Verónica estaba a punto de desentrañar. Como arquitecta de renombre, siempre había confiado en la lógica y los detalles, características que pronto se convertirían en sus mayores aliadas, en un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Eduardo Méndez, su marido desde hace 8 años, era considerado un empresario exitoso en el sector de la consultoría financiera. Tenían una vida cómoda en São Paulo, frecuentando los mejores restaurantes y eventos sociales de la ciudad. Verónica nunca había cuestionado el origen del dinero que permitía ese nivel de vida, hasta que pequeños detalles comenzaron a no tener sentido. Además de la llave misteriosa, había salidas nocturnas repentinas, llamadas telefónicas susurradas, cuentas bancarias que ella nunca había visto, y un sutil cambio en el comportamiento de Eduardo. Estaba más distante, más reservado. Cuando ella intentaba hablar del tema, él la tranquilizaba con encanto y regalos caros. Pero Verónica no era el tipo de mujer que se contentaba con respuestas vagas. Su mente analítica, entrenada para descifrar planos arquitectónicos complejos, estaba a punto de desentrañar un esquema mucho más elaborado y peligroso de lo que jamás había imaginado. Lo que descubriría en las próximas semanas pondría a prueba no solo su matrimonio, sino su propia supervivencia. Dejen en los comentarios de qué ciudad y país están siguiendo esta historia. Vamos a descubrir juntos los secretos que Eduardo esconde. Verónica Montenegro siempre fue una mujer observadora. Quizás era una característica profesional. Después de 15 años diseñando casas y edificios comerciales, había desarrollado una mirada aguda para los detalles que otros ignoraban. Por eso, cuando empezó a notar pequeñas inconsistencias en el comportamiento de su marido, no pudo simplemente hacer la vista gorda. Eduardo siempre había sido un hombre de hábitos predecibles. Se despertaba a las 6 de la mañana, tomaba café leyendo las noticias financieras, la besaba en la frente y se iba a la oficina. Regresaba puntualmente a las 7 de la noche, cenaban juntos y veían alguna serie en Netflix antes de dormir. Una rutina cómoda que funcionaba bien para ambos. Pero en las últimas semanas, esa rutina se había vuelto irregular. Eduardo se despertaba más temprano, a veces ni siquiera tomaba café, y salía apurado con excusas vagas sobre reuniones importantes o nuevos clientes urgentes. Cuando regresaba a casa, parecía cansado y distraído, revisando constantemente su celular durante la cena. Lo que más intrigaba a Verónica, sin embargo, era aquella llave. La había notado por primera vez 3 meses atrás, cuando Eduardo dejó el llavero sobre la encimera de la cocina mientras se lavaba las manos. Era pequeña, dorada, con una forma peculiar que no correspondía a ninguna cerradura que ella conociera. No era llave de casa, de coche, de oficina o de caja fuerte. Entonces, ¿para qué servía? Eduardo,
dijo una mañana de jueves, mientras él guardaba el llavero en el bolsillo del pantalón de vestir. ¿Para qué es esa llave dorada en tu llavero? Él se detuvo por una fracción de segundo, una microvacilación que ella captó de inmediato, antes de sonreír y encogerse de hombros. Llave antigua de la oficina. Se me olvidó quitarla. La respuesta sonó demasiado ensayada. Verónica conocía a Eduardo desde hacía 10 años. Estaba casada con él desde hacía 8. Sabía cuando mentía por la forma en que evitaba el contacto visual y se pasaba la mano por el pelo. Y en ese momento, todas esas señales estaban allí, claras como el plano de una casa en su mesa de dibujo. Esa tarde, sola en la oficina de casa, Verónica decidió hacer algo que nunca había hecho antes: investigar la vida de su propio marido. Comenzó por lo que conocía: su empresa, Méndez Consultoría Financiera. El sitio web era profesional, con fotos de la oficina en Moema y testimonios de clientes satisfechos. Pero cuando buscó más información sobre la empresa en registros públicos, encontró algunas lagunas extrañas. La empresa había sido registrada solo 4 años atrás, aunque Eduardo siempre decía que trabajaba en el sector desde hacía más de una década. Además, la dirección oficial no correspondía a la oficina que ella conocía. Estaba registrada en una pequeña oficina comercial en Pineiros, no en el elegante edificio de Moema, donde él decía trabajar. Verónica sintió un escalofrío en el estómago. Cogió el teléfono y llamó a la recepción del edificio en Moema, fingiendo ser una cliente interesada en programar una reunión con Eduardo Méndez. «Lo siento», dijo la recepcionista, «pero no tenemos ningún inquilino con ese nombre aquí». El teléfono casi se le resbala de las manos temblorosas. Si Eduardo no trabajaba donde decía trabajar, si su empresa tenía registros inconsistentes, si llevaba llaves misteriosas y mentía sobre cosas simples, entonces, ¿qué más le estaba ocultando? Verónica miró alrededor del lujoso apartamento que compartían, con sus muebles de diseño y obras de arte caras. ¿De dónde venía el dinero que pagaba por todo eso? Cogió su laptop y comenzó a investigar más a fondo, pero fue interrumpida por el sonido de la llave en la cerradura. Eduardo había llegado más temprano. Verónica cerró rápidamente la computadora y fingió estar revisando proyectos cuando él entró en la sala. «Hola, amor», dijo él, besándola en la parte superior de la cabeza. «¿Qué tal tu día?» Verónica forzó una sonrisa. «Normal. ¿Y el tuyo?» Eduardo vaciló de nuevo, esa micropausa reveladora. Ajetreado, muchas reuniones. Él se dirigió al dormitorio y Verónica se dio cuenta de que se llevó el llavero consigo, algo que nunca había hecho antes. Esa noche, mientras Eduardo dormía a su lado, Verónica se quedó despierta mirando al techo. Estaba segura de una cosa: su marido estaba mintiendo sobre aspectos fundamentales de su vida, pero aún no sabía cuán profundo y peligroso era ese agujero de mentiras. A la mañana siguiente, Verónica se despertó con una determinación que no sentía desde hacía años. Como arquitecta, sabía que para entender una estructura compleja era necesario examinar sus cimientos, y los cimientos de la vida que ella conocía con Eduardo estaban comenzando a mostrar grietas preocupantes. Después de que él se fuera a trabajar, ella decidió hacer una visita no anunciada a la dirección oficial de su empresa en Pineiros. Si Eduardo realmente trabajaba allí, sería una sorpresa romántica. Si no, al menos sabría la verdad. El edificio comercial en Vila Madalena era modesto, muy diferente de la elegancia que Eduardo siempre ostentaba.
Verónica subió hasta el cuarto piso y buscó la oficina 407, Méndez Consultoría Financiera. Encontró una puerta con un letrero discreto y llamó. Una mujer de mediana edad abrió, pareciendo sorprendida. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la mujer. Busco a Eduardo Méndez, respondió Verónica. Soy su esposa. La expresión de la mujer cambió instantáneamente. Ah, usted debe ser Verónica. Eduardo siempre habla de usted. Hoy no está. Fue a visitar a unos clientes. Soy Marcia. Me encargo de la parte administrativa. Verónica sintió un alivio momentáneo. Así que Eduardo realmente trabajaba allí. Pero ¿por qué había mentido sobre la dirección? ¿Puedo pasar y esperar un poco?, preguntó. Claro. Marcia sonrió, abriendo la puerta por completo. La oficina era pequeña, solo 2 salas, una recepción simple y una cocina minúscula. Definitivamente no era el lugar de donde salía el dinero para sustentar el estilo de vida que llevaban. Marcia le ofreció café y comenzó a conversar de forma natural. Eduardo es un jefe maravilloso, pero últimamente está muy estresado con esos nuevos clientes. ¿Nuevos clientes? Verónica fingió conocer el asunto. Ah, sí, esos de fuera de la ciudad. ¿Ha estado viajando tanto por ellos? Marcia asintió. Sí, esos empresarios del interior siempre quieren reuniones presenciales. Al menos pagan bien, ¿verdad? Eduardo dijo que por fin consiguió ahorrar dinero para que ustedes compraran una casa más grande. Verónica casi se atraganta con el café. Ya tenían un apartamento de 200 metros cuadrados en Moema, completamente pagado. ¿Por qué Eduardo estaría hablando de comprar una casa más grande? ¿Y qué clientes del interior eran esos? Ella nunca había oído hablar de ellos. Marcia, dijo Verónica, tratando de sonar casual. ¿Podrías darme los contactos de esos nuevos clientes? Eduardo se olvidó de dármelos y necesitaba confirmar una cena que programaron en nuestra casa. Era una mentira, pero necesitaba información. Marcia pareció dudar. Mira, Eduardo siempre ha sido muy reservado con los datos de los clientes. Guarda todo en una carpeta con llave allí en su oficina. Dijo que es política de la empresa por el secreto bancario. Verónica miró en la dirección indicada y vio un escritorio con cajones, uno de ellos claramente con cerradura. Claro, lo entiendo perfectamente, dijo Verónica. Él siempre ha sido muy profesional. Aprovechó que Marcia se fue a atender el teléfono y observó discretamente el cajón con llave. La cerradura tenía una forma peculiar, pequeña y dorada. Su corazón se disparó. ¿Sería la llave misteriosa del llavero de Eduardo? Cuando Marcia terminó la llamada, Verónica se despidió rápidamente, inventando una excusa sobre un compromiso urgente. Salió del edificio con más preguntas que respuestas. Eduardo realmente trabajaba en esa pequeña oficina. Pero había clientes misteriosos que ella no conocía, dinero que no cuadraba con la realidad de la empresa, y un cajón con llave que, posiblemente, se abría con la llave que él llevaba religiosamente. De camino a casa. Verónica se detuvo en un café y llamó a su mejor amiga, Fernanda, que trabajaba como investigadora privada. Se conocían desde la universidad, y Fernanda siempre insistía en que, si algún día Verónica necesitaba ayuda con algo sospechoso, solo tenía que llamarla. Fernanda, necesito un favor, dijo Verónica, tan pronto como su amiga contestó. Y no puede ser nada oficial. Hubo una pausa. Vero, ¿en qué tipo de lío te has metido? No me he metido en nada, pero creo que estoy descubriendo en qué se ha metido mi marido. Fernanda accedió a encontrarse con ella esa tarde en la oficina de Verónica. Cuando llegó,
Tenía esa expresión seria que Verónica conocía bien. Era la cara que ponía Fernanda cuando olfateaba un caso interesante. «Cuéntamelo todo desde el principio», dijo Fernanda, sacando una pequeña grabadora del bolsillo. «Y no omitas ningún detalle, por pequeño que parezca». Verónica le relató todo. La llave misteriosa, las mentiras sobre la dirección del trabajo, los clientes desconocidos, el cajón con llave, las inconsistencias financieras. Fernanda escuchaba en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas específicas. Cuando Verónica terminó, su amiga suspiró. «Vero, tienes dos opciones. Confrontar a Eduardo directamente y probablemente no obtener respuestas verdaderas, o dejarme investigar discretamente y descubrir la verdad completa». «¿Cuánto tiempo necesitarías?», preguntó Verónica. «2 semanas, quizás 3. Pero necesito que actúes con normalidad con él durante ese periodo. Nada de preguntas sospechosas, nada de comportamiento diferente. Si él se da cuenta de que sospechas algo, puede destruir las pruebas o simplemente desaparecer». Verónica estuvo de acuerdo, aunque sabía que sería una de las cosas más difíciles que había hecho. ¿Cómo dormir al lado de alguien todas las noches, sabiendo que puede estar involucrado en algo peligroso? Cuando Eduardo llegó a casa esa noche, parecía más relajado que en los últimos días. Besó a Verónica con cariño y le preguntó cómo había sido su día. Ella sonrió y respondió que había sido productivo, sin mencionar su visita a la oficina. Pero mientras cenaban y Eduardo le contaba sobre reuniones, que ella ahora sabía que eran mentira, Verónica no podía dejar de mirar el llavero sobre la encimera de la cocina. Esa pequeña llave dorada guardaba secretos que podrían destruir todo lo que ella creía conocer sobre su propia vida. Durante los 3 días siguientes, Verónica se convirtió en una actriz consumada. Sonreía cuando Eduardo llegaba a casa, le preguntaba sobre su trabajo, planeaba el fin de semana como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, cada interacción se volvía más difícil. ¿Cómo le das un beso de buenos días a alguien cuando sospechas que esa persona puede estar mintiendo sobre aspectos fundamentales de sus vidas? El miércoles por la noche, mientras Eduardo se bañaba, su celular sonó sobre la cómoda. Verónica miró la pantalla. Marcelo estaba llamando. Eduardo nunca había mencionado a ningún Marcelo. Cuando él salió del baño y vio la llamada perdida, su expresión cambió sutilmente. «¿Quién es Marcelo?», preguntó Verónica tratando de sonar casual. Eduardo vaciló. Esa micropausa reveladora de nuevo. «Ah, un cliente nuevo. Debe ser sobre ese proyecto que te conté». Pero él nunca le había contado sobre ningún proyecto con Marcelo. Una mentira más. Eduardo devolvió la llamada, pero se fue al balcón para atender. Verónica se acercó a la puerta de vidrio, fingiendo regar las plantas, pero logró escuchar fragmentos de la conversación. «No puede ser ahora. Ella está sospechando. Necesito más tiempo». La sangre se le heló. ¿Estaban hablando de ella? Cuando Eduardo regresó, parecía tenso. «Amor, voy a necesitar viajar el fin de semana». Surgió una oportunidad de negocio en Ribeirão Preto. Verónica forzó una sonrisa. «Está bien, aprovecharé para adelantar unos proyectos». Internamente, ella ya estaba planeando usar ese tiempo para investigar por su cuenta. El jueves por la mañana, tan pronto como Eduardo se fue, Verónica llamó a Fernanda. «Él va a viajar el fin de semana. Dijo que va a Ribeirão Preto». «Perfecto», dijo Fernanda. «Ya tengo alguna información preliminar. Podemos encontrarnos hoy por la tarde». Se encontraron en un café discreto en Itaim. Fernanda llegó con una carpeta
y una expresión seria. Vero, siéntate, porque lo que te voy a contar no va a ser fácil de escuchar. Verónica sintió que el estómago se le encogía. Eduardo no es exactamente quien tú crees que es. Fernanda abrió la carpeta y le mostró documentos impresos. Méndez Consultoría Financiera existe, pero es básicamente una fachada. La empresa no tiene clientes legítimos registrados. No paga impuestos acordes con los ingresos que ustedes tienen, y Eduardo tiene otras 2 empresas registradas a nombre de terceros. ¿Qué tipo de empresas?, preguntó Verónica, aunque ya temía la respuesta. Transporte y logística. Oficialmente transportan productos electrónicos y equipos, pero no hay registros detallados de las operaciones. Y hay más. Eduardo tiene cuentas bancarias a nombre de las otras empresas con movimientos muy altos. Verónica se agarró al borde de la mesa. ¿Estás diciendo que mi marido está involucrado en algo ilegal? Fernanda asintió gravemente. Las pruebas apuntan a lavado de dinero, como mínimo. Posiblemente está facilitando el transporte de mercancías ilegales, sustancias ilícitas, productos de contrabando. No sé, necesito más tiempo para confirmarlo. ¿Y ese viaje a Ribeirão Preto? Mentira. Por lo que pude rastrear, va a Santos. Y no solo. El corazón de Verónica se hundió. Hay una mujer involucrada. Fernanda le mostró una foto impresa de cámaras de seguridad. Eduardo aparecía entrando en un hotel con una rubia alta y bien vestida. Se llama Patricia Almeida, 28 años, oficial de cumplimiento en un banco grande. Verónica sintió náuseas. No era solo lavado de dinero, era traición también. ¿Vero? Hay más. Descubrí que Eduardo tiene documentos falsos, DNI alternativo, una identidad con otro nombre. Es como si tuviera una vida paralela completa. ¿Qué nombre? Rodrigo Santos. Y esa identidad tiene antecedentes penales, involucrado en estafa hace 5 años. El mundo de Verónica se derrumbó. El hombre con el que había estado casada durante 8 años no existía. Eduardo Méndez era una mentira. Estaba casada con un criminal llamado Rodrigo Santos, que tenía una amante y estaba usando su matrimonio como cobertura para actividades ilegales. ¿Qué hago ahora?, preguntó con la voz casi un susurro. Primero, no lo confrontes. Si Eduardo sospecha que sabes algo, puede ser peligroso. Los hombres involucrados en este tipo de esquemas no suelen dejar testigos. Fernanda le tomó la mano a su amiga. Segundo, necesitamos pruebas más concretas antes de ir a la policía. ¿Pruebas como qué? Acceso a ese cajón con llave que mencionaste. Documentos, computadoras, cualquier cosa que pruebe sus actividades. Y necesitamos descubrir quiénes son los otros involucrados en el esquema. Fernanda se detuvo y la miró directamente a los ojos. ¿Tienes el valor para esto? Verónica respiró hondo. Toda su vida se había desmoronado en cuestión de minutos, pero ella no era el tipo de persona que se dejaba romper fácilmente. Como arquitecta, sabía que a veces era necesario demoler completamente una estructura comprometida para construir algo sólido en su lugar. Sí, dijo con determinación. Pero, ¿cómo voy a conseguir esa llave? Fernanda sonrió por primera vez desde que llegó. Déjame eso a mí. Tengo algunos contactos que pueden hacer una copia sin que Eduardo se dé cuenta. Esa noche, mientras cenaban como una pareja normal, Verónica observó a Eduardo, o Rodrigo, o quien quiera que realmente fuera, contando mentiras sobre su día de trabajo. Ella asentía y sonreía en los momentos adecuados, pero por dentro estaba planeando cada movimiento de la investigación que destruiría la vida que él había construido con mentiras.
La llave dorada en el llavero sobre la mesa ya no era un misterio. Era la prueba de que el hombre que ella amaba nunca había existido. El viernes pasó demasiado lento. Verónica fingía normalidad, mientras Eduardo empacaba la maleta para el viaje de negocios a Ribeirão Preto. Ella incluso se ofreció a ayudar, aprovechando para observar lo que se llevaba. Ropa demasiado casual para reuniones de trabajo y un pequeño frasco de perfume caro que ella nunca había visto antes. Obviamente, un regalo para la amante. «Te echaré de menos», dijo Eduardo, besándola antes de irse. «Vuelvo el domingo por la noche». Verónica le devolvió el beso y lo saludó con la mano desde la ventana, mientras él se subía al coche. Tan pronto como el vehículo desapareció en la esquina, ella cogió el teléfono y llamó a Fernanda. «Ya se fue. ¿Cuánto tiempo necesitas?» 15 minutos para hacer la copia de la llave. Mi contacto es rápido». Fernanda ya estaba en la esquina esperando. Subieron juntas al apartamento y Verónica le mostró dónde Eduardo solía dejar el llavero cuando estaba en casa. «Siempre se lo lleva cuando sale, pero a veces lo deja aquí cuando va a bañarse o a dormir», explicó. «Perfecto. Ahora necesitamos descubrir si hay otras cerraduras que esta llave abre, además del cajón de la oficina». Revisaron meticulosamente el apartamento. Fernanda tenía una mirada entrenada y encontró cosas que Verónica había ignorado. Una pequeña cerradura incrustada en la estantería de la sala, disfrazada detrás de un libro falso. Dentro había documentos y un celular que Verónica nunca había visto. «¡Jackpot!», murmuró Fernanda fotografiando rápidamente los papeles. Eran contratos de transporte, listas de contactos con códigos extraños y recibos de depósitos en cuentas bancarias que no correspondían a las que Verónica conocía. El celular tenía mensajes borrados, pero Fernanda logró recuperar algunos. Los mensajes eran con nombres en clave. «La carga llega el lunes. Ruta limpia hasta Santos. Contacto sur confirmado para el martes». Era claramente un esquema de transporte ilegal bien organizado. Eduardo no era solo un lavador de dinero aficionado. Era una pieza fundamental en una gran operación criminal. «Pero esto es más grande de lo que imaginábamos», dijo Fernanda, continuando fotografiando pruebas. «Tu marido está involucrado en el tráfico de sustancias ilícitas a escala comercial. Esas rutas, esos códigos, esas cantidades, estamos hablando de millones». Verónica se sentó en el sillón, mareada. «¿Cómo pude vivir con él 8 años sin darme cuenta de nada?» «Porque es bueno en lo que hace, mira». Fernanda le mostró algunos documentos. «Tiene una identidad completamente fabricada. Eduardo Méndez existe en el papel desde hace 10 años. Cuenta bancaria, historial de crédito, declaración de impuestos. Es una obra de arte criminal. Y yo fui la cobertura perfecta», se dio cuenta Verónica con amargura. «Una arquitecta respetada, casada, vida social, normal. Nadie sospecharía que el marido de Verónica Montenegro pudiera estar involucrado en el tráfico de sustancias ilícitas». Fernanda estaba revisando otros compartimentos secretos cuando encontró algo que hizo que su rostro se pusiera pálido. «Pero, siéntate». Era una carpeta con documentos sobre ella misma, copias de sus diplomas, extractos bancarios, incluso fotos que ella no sabía que existían. Y en medio de todo, un documento que le heló la sangre. Una póliza de seguro de vida, contigo como asegurada y Eduardo como beneficiario. 2 millones de reales. Verónica miró el documento confusa. «Yo nunca firmé esto». «Exactamente. La firma está falsificada». El silencio pesó en el apartamento. Fernanda guardó rápidamente todos los documentos en su lugar original.
pero le tomó fotos a todo. Necesitamos salir de aquí ahora y no puedes volver a este apartamento sola nunca más. ¿Por qué? ¿Crees que él...? Verónica no pudo terminar la frase. Creo que tu marido está planeando quitarte la vida y simular un accidente para cobrar el seguro. Probablemente cuando sienta que corre el riesgo de ser descubierto. Cerraron todo exactamente como estaba y salieron del apartamento. Fernanda llevó a Verónica a un hotel discreto en el centro de la ciudad. Vamos a organizar las pruebas y decidir nuestra próxima estrategia. Pero una cosa es segura, ya no puedes fingir que no sabes nada. En la habitación del hotel, mientras Fernanda organizaba las fotos de los documentos en la laptop, Verónica intentaba procesar la realidad. No era solo traición o crímenes financieros. Eduardo estaba planeando quitarle la vida. El hombre que decía amarla, que dormía a su lado todas las noches, que la besaba todas las mañanas, estaba planeando deshacerse de ella de forma calculada. ¿Cómo lo iba a hacer?, preguntó con la voz temblorosa. Accidente de coche, probablemente. O una sustancia tóxica que parezca un infarto. Hombres como él son creativos. Fernanda dejó de escribir y miró a su amiga. Pero no va a pasar, porque ahora lo sabemos. ¿Qué hacemos? Primera opción, entregarle todo a la policía ahora y rezar para que lo arresten antes de que sospeche. Segunda opción, usar el fin de semana para conseguir más pruebas y armar un caso más sólido. Fernanda se cruzó de brazos. Yo recomiendo la segunda. Más pruebas significan una pena más larga. Verónica se sorprendió con su propia respuesta. Quiero más pruebas. No era solo sobre justicia, era sobre venganza. Eduardo había convertido 8 años de su vida en una mentira y además planeaba quitarle la vida. Ella quería asegurarse de que él pagaría por ello por completo. Mientras Eduardo estaba en Santos con su amante, pensando que tenía la vida bajo control, Verónica estaba en una habitación de hotel planeando su destrucción completa. La llave misteriosa había abierto mucho más que cajones con llave. Había revelado un mundo de crímenes que Eduardo jamás se imaginaría que ella descubriría. Pero él aún no sabía que la arquitecta meticulosa con la que se había casado estaba a punto de usar toda su precisión técnica para construir el caso que lo enviaría a prisión por el resto de su vida. El sábado por la mañana, Verónica se despertó en el hotel con una férrea determinación que la sorprendió. Durante la noche había pasado de ser la víctima conmocionada a la estratega fría. Eduardo había subestimado por completo con quién estaba casado. Ella no era solo una arquitecta talentosa, era una mujer que no se dejaba destruir fácilmente. Fernanda llegó temprano con café y un plan detallado. Conseguí rastrear la ubicación del celular de Eduardo. Él realmente está en Santos. Probablemente se quedará allí hasta mañana. Eso nos da tiempo para una operación más arriesgada, pero potencialmente mucho más gratificante. ¿Qué tipo de operación?, preguntó Verónica, aunque ya sospechaba que no sería algo convencional. Entrar en su oficina en Pinheiros. Si conseguimos acceso a ese cajón con llave, podemos encontrar pruebas mucho más concretas. Quizás incluso descubrir toda la red criminal. La idea era arriesgada, pero Verónica se dio cuenta de que ya había pasado el punto de preocuparse por la legalidad. Eduardo estaba planeando quitarle la vida. Todas las reglas normales se habían roto. ¿Cómo entramos en el edificio? Ya lo pensé. Tú irás como la esposa preocupada que necesita recoger documentos importantes de su marido. Si alguien pregunta, él te pidió que fueras a buscarlos. A las 2 de la tarde, estaban frente al edificio comercial en Pinheiros. Verónica se había vestido de forma conservadora
y llevaba un bolso grande. Fernanda se quedó en el coche vigilando, mientras Verónica subía sola. El portero la conocía de la visita anterior y ni siquiera la cuestionó. En el cuarto piso, Verónica llamó a la puerta de la oficina. Marcia le abrió, pareciendo sorprendida. «Hola, Verónica. Eduardo no me dijo que vendrías hoy. Es que surgió una situación», explicó Verónica usando una historia que había ensayado. «Necesito coger unos documentos específicos de su cajón. Él me dio la llave por teléfono». Marcia pareció dudar. «Sabes que a él no le gusta que toquen sus cosas». «Marcia, es una emergencia familiar. Necesito esos papeles para resolver un problema en el hospital». Eduardo ya lo autorizó. Verónica mostró una confianza que no sentía, pero funcionó. Marcia la dejó entrar en la oficina. «Voy a la farmacia un momento», dijo Marcia. «Si necesitas algo, me gritas, ¿ok?» Verónica asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Tan pronto como se quedó sola, sacó la llave copiada del bolso. Las manos le temblaban ligeramente cuando la insertó en la cerradura del cajón. Funcionó perfectamente. Dentro del cajón había más documentos criminales de los que ella había imaginado. Contratos de transporte falsos, listas de contactos con direcciones en varios estados, hojas de cálculo detalladas con enormes cantidades de dinero, y lo más impactante, un cuaderno con notas escritas a mano por Eduardo, detallando rutas específicas de tráfico de sustancias ilícitas. Verónica fotografió todo con su celular, trabajando rápidamente. También había un segundo celular, más antiguo, con mensajes que no habían sido borrados. Las conversaciones revelaban una red criminal sofisticada, operando entre São Paulo, Santos Popocottos y Río de Janeiro. Eduardo no era solo un participante. Por los códigos y el trato en los mensajes, parecía ser una de las piezas centrales de la organización. Una conversación específica llamó su atención. Era de 3 semanas atrás, con alguien identificado solo como jefe. La mujer está haciendo preguntas. Puede ser un problema. Resuélvelo pronto. No podemos tener cabos sueltos. Ya me estoy ocupando. Parecerá un accidente. Verónica tuvo que apoyarse en el escritorio. La conversación era sobre ella. Eduardo había reportado sus sospechas a sus superiores y había recibido la orden de quitarle la vida. No era solo un plan de él. Toda la organización criminal había decidido que ella necesitaba morir. Continuó fotografiando, pero fue interrumpida por pasos en el pasillo. Rápidamente guardó todo de vuelta. Cerró el cajón con llave y se sentó en la silla de Eduardo, fingiendo revisar papeles sobre el escritorio. Marcia regresó de la farmacia. ¿Encontraste lo que necesitabas? Sí, gracias. Me llevaré algunos documentos para hacer copias. Verónica le mostró algunos papeles sin importancia del escritorio. A Eduardo no le molestará, ¿verdad? Marcia se encogió de hombros. ¿Qué va? Eres su esposa. Verónica salió del edificio con las piernas temblorosas, pero con un tesoro de pruebas en su celular. En el coche, le mostró las fotos a Fernanda, que las miró con la boca abierta. Esto es suficiente para derribar a toda una organización. Tu marido está involucrado en el tráfico internacional de sustancias ilícitas. Y quieren quitarme la vida por orden de alguien llamado jefe, añadió Verónica, mostrándole la conversación. Fernanda la leyó y su rostro se puso serio. Veró, cambio de planes. No podemos esperar más. Vamos a la policía ahora. No, dijo Verónica, sorprendiendo a ambas. Quiero saber quién es ese jefe. Quiero suficientes pruebas para destruirlos a todos, no solo a Eduardo. Fernanda la miró preocupada. Esto es peligroso. Si sospechan, no van a sospechar.
Eduardo regresa mañana pensando que todo está normal. Pero hasta entonces, quiero descubrirlo todo. ¿Qué tienes en mente? Verónica sonrió por primera vez en días. Pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que había decidido declarar la guerra. Voy a usar los próximos días para reunir información sobre todos los involucrados. Eduardo seguirá mintiéndome, pero yo estaré investigando cada contacto, cada ruta, cada transacción. Fernanda asintió. Has cambiado, Vero. La mujer que conocía hace una semana nunca habría considerado algo así. Verónica miró por la ventana del coche, observando la ciudad, donde había construido una vida basada en mentiras. La mujer de hace una semana no sabía que su marido estaba planeando quitarle la vida. Cuando Eduardo regresó el domingo por la noche, bronceado y relajado del viaje de negocios, encontró a Verónica viendo la televisión en la sala como una esposa normal. Él la besó con cariño y le preguntó cómo había sido el fin de semana. Ella sonrió y dijo que había sido productivo. No mintió. Había sido el fin de semana más productivo de su vida. Ahora sabía exactamente quiénes eran los enemigos y tenía suficientes pruebas para destruirlos a todos. Eduardo estaba a punto de descubrir que se había casado con la mujer equivocada para intentar engañar. El lunes comenzó con una actuación digna de un premio. Verónica se despertó temprano, preparó café para Eduardo, lo besó en la frente y le preguntó sobre sus planes para el día. Eduardo, aún relajado del viaje de negocios con Patricia, le habló sobre reuniones imaginarias y clientes inexistentes. Verónica asentía en los momentos adecuados, pero mentalmente estaba organizando su estrategia. Tan pronto como Eduardo se fue, ella llamó a la oficina de arquitectura donde trabajaba y pidió una semana libre, alegando problemas familiares. Su jefe, que la respetaba por el trabajo impecable de los últimos 15 años, no hizo preguntas. Luego, se encontró con Fernanda en un café discreto en Itaim. Pasé el domingo investigando los contactos que fotografiamos, dijo Fernanda abriendo la laptop. La red es más grande de lo que imaginábamos. Identifiqué al menos a 12 personas directamente involucradas, incluyendo 2 policías, un empleado de la agencia tributaria y un juez jubilado. Verónica sintió un escalofrío en el estómago. ¿Un juez? Él es quien facilita cuando alguien de la organización es arrestado. Libertad provisional, sentencias leves, esas cosas. Y los policías dan información sobre operaciones planeadas. Fernanda mostró fotos de los involucrados que había logrado identificar. Pero aún no he descubierto quién es el jefe. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Hay una reunión programada para el jueves. Lo vi en los mensajes del celular de Eduardo. Un gran encuentro con todos los principales involucrados. Si logramos descubrir dónde será. Fernanda dejó la frase en el aire, pero Verónica lo entendió perfectamente. ¿Quieres que siga a Eduardo el jueves? Es arriesgado, pero puede ser nuestra única oportunidad de identificar a toda la cúpula de la organización. Fernanda cerró la laptop. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Aún podemos entregar lo que tenemos a la policía. Verónica pensó en la póliza de seguro falsificada, en los mensajes que ordenaban su muerte, en los 8 años de mentiras. Quiero seguir, pero necesito garantías de que voy a sobrevivir para verlos a todos en la cárcel. ¿Qué tipo de garantías? Una póliza de seguro. Si me pasa algo, quiero que todas las pruebas lleguen automáticamente a la prensa y al Ministerio Público. Verónica había pensado en eso durante la noche. Eduardo puede estar planeando mi muerte, pero no lo logrará si toda la organización cae conmigo.
Fernanda sonrió con admiración. Ahora estás pensando como una investigadora. Me encargaré de eso hoy mismo. Pasaron las siguientes horas organizando un sistema de seguridad complejo. Se depositaron copias de las pruebas con diferentes abogados, con instrucciones de divulgación en caso de que le pasara algo a Verónica. El martes y el miércoles pasaron en una constante tensión. Eduardo continuó con su rutina normal, sin sospechar que su esposa sabía todo. Verónica continuó fingiendo normalidad, pero observaba cada detalle de su comportamiento. Notó que él estaba más atento de lo habitual, quizás preparando el terreno psicológico para el accidente que planeaba. El miércoles por la noche, Eduardo recibió una llamada que atendió en el balcón. Verónica logró escuchar fragmentos. Mañana a las 8. Galpón del Brás. Todos confirmados. El corazón le dio un vuelco. Era sobre la reunión. Ella discretamente anotó lo que pudo escuchar. ¿Todo bien, amor?, preguntó Eduardo cuando regresó. Pareces tensa. Por un momento, Verónica tuvo miedo de que estuviera sospechando, pero forzó una sonrisa. Semana ajetreada en el trabajo. Nada que un baño no resuelva. El jueves por la mañana, Verónica se despertó con el estómago revuelto. Era el día de la operación más arriesgada. Eduardo se fue temprano, diciendo que tendría reuniones importantes y regresaría tarde. Verónica esperó una hora antes de llamar a Fernanda. Conseguí la ubicación, dijo Fernanda. Galpón en Brás. Probablemente uno de sus almacenes. Ya hice un reconocimiento del lugar. Hay varias vías de escape si algo sale mal. ¿Y si nos descubren? Por eso estoy llevando equipo profesional, cámaras de largo alcance, grabadoras direccionales, todo lo que necesitamos para mantenernos a una distancia segura. A las 6 de la tarde, estaban posicionadas en un edificio abandonado con vista al galpón, donde sería la reunión. Fernanda montó los equipos mientras Verónica observaba el movimiento. A las 8 en punto, los coches comenzaron a llegar. El primero fue Eduardo, conduciendo el BMW que ella conocía bien. Luego, una secuencia de coches caros. Mercedes, Audi, Range Rover. A esta gente no le importa gastar, murmuró Fernanda, ajustando la cámara. Vamos a ver quién sale de esos coches. Verónica reconoció algunas caras de las fotos que Fernanda le había mostrado. Los policías corruptos, el empleado de la agencia tributaria, pero cuando llegó el último coche, se quedó sin aliento. Del Mercedes negro bajó un hombre que ella conocía muy bien, el doctor Roberto Mendonza, uno de los abogados más respetados de la ciudad, frecuentemente en los medios defendiendo la justicia social y la lucha contra la corrupción. Ese es el jefe, dijo Fernanda, fotografiando intensamente. Doctor Roberto Mendonza. Irónico, ¿verdad? Verónica estaba en shock. Había conocido a Roberto en eventos sociales. Parecía tan íntegro, tan comprometido con la ética. ¿Cómo estás segura? Mira el lenguaje corporal. Todos se inclinan ligeramente cuando él llega. Esperan a que él entre primero. Se posicionan de forma subordinada. Fernanda continuó documentando, y Eduardo literalmente se hizo a un lado para dejarle pasar. Esa es la jerarquía criminal clásica. La reunión duró 2 horas. Fernanda logró grabar audio de partes de la conversación a través del equipo direccional. Hablaron sobre rutas de transporte, pagos pendientes y lo que le heló la sangre a Verónica, estrategias para eliminar riesgos de seguridad. El problema Montenegro necesita ser resuelto antes de fin de mes, dijo una voz que Verónica reconoció como la de Roberto. No podemos tener investigaciones federales por culpa de una mujer curiosa. Ya me estoy ocupando, respondió Eduardo.
Parecerá un accidente doméstico. Fernanda sujetó el brazo de Verónica para evitar que reaccionara. Ahora tenemos todo, susurró. Identificación de los líderes, admisión de conspiración para causar muertes, pruebas de corrupción. Es suficiente para derribar a toda la organización. Cuando la reunión terminó y los criminales comenzaron a irse, Verónica miró a Eduardo subiendo al coche que ella le había comprado el año anterior. El hombre que le había prometido amarla en la salud y en la enfermedad estaba planeando tranquilamente su muerte con una organización criminal, liderada por uno de los abogados más respetados del país. Pero ahora, ella tenía el poder de destruirlos a todos. La llave misteriosa había abierto mucho más que cajones. Había revelado toda una red de corrupción que ella estaba a punto de exponer al mundo. El viernes por la mañana, Verónica se despertó con la extraña sensación de que estaba a punto de poner su vida de cabeza y, esta vez, por elección propia. Eduardo dormía tranquilamente a su lado, completamente ajeno al hecho de que su esposa había reunido pruebas suficientes para enviarlo a él y a toda su organización criminal a prisión. Mientras él se duchaba, Verónica revisó los mensajes de Fernanda. Documentación completa finalizada. Reunión con el Ministerio Público programada para hoy a las 14 horas. ¿Estás lista? Verónica respondió. Más que lista. Eduardo bajó a desayunar pareciendo relajado. ¿Cómo dormiste, amor?, preguntó, besándola en la frente con una ternura que ahora parecía obscena, considerando que estaba planeando quitarle la vida. Bien, mintió Verónica. ¿Y tú? ¿Cómo fue esa reunión de ayer? Productiva. Cerramos unos contratos importantes. Más mentiras saliendo naturalmente de su boca. Eduardo cogió el llavero de la encimera, esa llave misteriosa que había comenzado toda la investigación, aún colgando allí, inocentemente dorada. Llegaré tarde hoy. Tengo que resolver algunos detalles de los nuevos negocios. Después de que él se fue, Verónica se permitió un momento de sombría satisfacción. Eduardo estaba resolviendo los detalles de su propia destrucción, sin saberlo. Se vistió con cuidado, un traje azul marino que transmitía seriedad y confianza. Hoy sería el día en que se transformaría de víctima en protagonista de su propia historia. En el Ministerio Público, Fernanda la esperaba con 3 fiscales especializados en crimen organizado. El doctor Carlos Mendoza, el fiscal jefe, examinó las pruebas con una expresión cada vez más seria. Señora Montenegro, lo que han recopilado aquí es suficiente para desmantelar una de las mayores operaciones de tráfico y lavado de dinero del Estado. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Verónica. Arrestos simultáneos. Vamos a coordinar con la Policía Federal para arrestar a todos los involucrados al mismo tiempo mañana por la mañana. Así nadie tiene tiempo de huir o destruir pruebas. El doctor Mendoza hizo una pausa. Pero debo advertirle sobre los riesgos. ¿Qué riesgos? Si algo sale mal, si alguien escapa o es avisado, usted se convierte en un objetivo inmediato. Las personas involucradas en este nivel de criminalidad no dudan en eliminar a los testigos. El fiscal la miró seriamente. Le recomiendo protección policial hasta que se efectúen los arrestos. Verónica pensó rápidamente. Si aceptaba protección policial, Eduardo se daría cuenta de inmediato de que algo andaba mal. ¿Puedo rechazar la protección? Puede, pero no es recomendable. Entonces la rechazo. Necesito mantener la normalidad hasta mañana por la mañana. De lo contrario, podrían huir. Al doctor Mendoza no le gustó la decisión, pero la respetó. Los arrestos comienzan a las 6 de la mañana. Su marido será uno de los primeros en ser detenido en su apartamento.
Un equipo irá a buscarlo, mientras otros equipos arrestan simultáneamente al resto de la organización. ¿Puedo estar presente?, preguntó Verónica. Fernanda la miró sorprendida. ¿Presente para qué? Para ver su cara cuando descubra que la esposa idiota a la que planeaba quitarle la vida fue quien destruyó toda su vida criminal. El doctor Mendoza sonrió por primera vez. Técnicamente, los testigos no deberían estar presentes durante los arrestos, pero si usted insiste en estar despierta y en la sala cuando el equipo llegue... Él se encogió de hombros. No puedo impedirlo. Verónica pasó el resto de la tarde en un estado de intensa anticipación. Cuando Eduardo llegó a casa a las 9 de la noche, ella estaba viendo una película en la sala, aparentemente relajada. «¿Qué tal tu día?», preguntó él, sentándose a su lado en el sofá. «Normal. Terminé unos proyectos pendientes». Verónica se acurrucó contra él, permitiéndose por última vez fingir que él era el hombre que ella pensaba haber amado. «¿Y el tuyo?». «Cansado, pero lo resolvimos todo». Eduardo la abrazó. «¿Qué tal si cenamos fuera mañana para celebrar?». La ironía era deliciosa. Mañana él estaría en una celda y ella estaría celebrando de verdad, pero su destrucción, no sus negocios criminales. «Me encantaría», dijo, besándolo en la cara. Durante la cena, Eduardo estaba más cariñoso de lo habitual. Le sostuvo la mano sobre la mesa, elogió su belleza, habló sobre planes para el futuro que nunca se realizarían. Verónica se preguntó si así era como los criminales preparaban psicológicamente a sus víctimas, con un exceso de ternura antes del golpe final. «Estás diferente últimamente», comentó Eduardo mientras lavaban los platos juntos. «¿Diferente cómo?». «Más, no sé, más segura de ti misma, como si hubieras descubierto algo importante sobre ti». Verónica casi se ríe. Él tenía razón, solo que no sabía qué era exactamente lo que ella había descubierto. «Quizás sí», dijo. «A veces una persona no sabe de lo que es capaz hasta que la ponen a prueba». Eduardo sonrió y la besó. «Siempre supe que eras especial. Por eso me enamoré». Esa noche, acostada al lado de Eduardo mientras él dormía profundamente, Verónica miró al techo y reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en pocas semanas. La mujer ingenua que confiaba ciegamente en su marido había muerto. En su lugar había nacido alguien más fuerte, más inteligente, más peligrosa. A las 5:30 de la mañana, Verónica se levantó silenciosamente y fue a la sala. Preparó café fuerte y se colocó de manera que tuviera una visión perfecta de la puerta del dormitorio. A las 6 en punto, escuchó pasos en el pasillo del edificio. Cuando el timbre sonó y voces autoritarias gritaron: «¡Policía Federal! ¡Abran la puerta!». Verónica sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa genuina de completa satisfacción. Eduardo se despertaría no para otro día de crímenes y mentiras, sino para el comienzo del resto de su vida en prisión. Y la esposa a la que planeaba quitarle la vida sería la primera persona que vería cuando descubriera que su vida criminal había terminado. Ahí está la expresión en el rostro de Eduardo cuando abrió la puerta y vio a los agentes de la Policía Federal. Fue una imagen que Verónica guardaría para siempre. Confusión, luego shock, luego pánico absoluto. Él miró por encima del hombro de los policías y vio a Verónica en la sala, tomando café tranquilamente, y su expresión cambió a algo entre la incredulidad y el terror. «Eduardo Méndez está arrestado por formación de organización criminal, tráfico de sustancias ilícitas, lavado de dinero
y conspiración para causar muertes, dijo el agente jefe, con las esposas ya en las manos. Eduardo intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado. Tengo derecho a permanecer en silencio. Verónica, Eduardo logró decir finalmente, ignorando a los agentes. ¿Qué? ¿Cómo? Ella se levantó y se acercó lentamente. ¿Cómo lo descubrí? La llave, Eduardo. Esa llave misteriosa que siempre llevabas. Ella señaló el llavero sobre la encimera. Abrió mucho más que tu cajón. El rostro de Eduardo se puso blanco. Tú no entiendes. ¿Puedes explicar que tu verdadero nombre es Rodrigo Santos? ¿Que hiciste una póliza de seguro falsificada a mi nombre? ¿Que estabas planeando quitarme la vida para recibir 2 millones de reales? La voz de Verónica estaba tranquila, pero cada palabra era una puñalada. Ella lo sabía todo, murmuró Eduardo para sí mismo, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había sucedido. Lo sabías y no dijiste nada. Claro que no dije nada. Necesitaba pruebas suficientes para destruirte no solo a ti, sino a toda tu organización criminal. Uno de los agentes lo interrumpió. Señora Montenegro, necesitamos que se vista para acompañarlo. Eduardo fue escoltado al dormitorio, pero antes de salir de la sala, miró a Verónica una última vez. No tienes idea de lo que has hecho. Esa gente no perdona. Esa gente estará en la cárcel contigo, replicó Verónica. Roberto Mendoza ya ha sido arrestado esta mañana, junto con todos los demás de la reunión del jueves. El shock final en el rostro de Eduardo fue la confirmación de que finalmente lo había entendido. Ella lo había descubierto todo. Después de que se llevaran a Eduardo, Verónica se sentó en el sofá donde había visto tantas series con él, donde había planeado un futuro que nunca existió. Fernanda llegó una hora después con noticias de los otros arrestos. Operación 100% exitosa. 12 personas arrestadas simultáneamente. Ninguna fuga. Toneladas de pruebas incautadas. ¿Y Eduardo? ¿Cómo reaccionó? Según los agentes, entró en shock total. No dijo nada más después de que le explicaste lo de la llave. Creo que aún no se cree que la esposa sumisa lo derribó. Fernanda sonrió. Los demás también se quedaron en shock cuando se enteraron de que las pruebas vinieron de la señora Montenegro. Durante las semanas siguientes, Verónica se convirtió en una figura central en la investigación. Prestó declaraciones detalladas, ayudó a descifrar códigos encontrados en los documentos, identificó lugares que Eduardo había mencionado casualmente a lo largo de los años. Su memoria arquitectónica resultó valiosa para mapear las operaciones criminales. Los medios de comunicación se enteraron de la historia y Verónica se convirtió en noticia de primera plana. La arquitecta desmantela la organización criminal liderada por su propio marido. Los periodistas querían entrevistas, los productores de televisión le ofrecían contratos para documentales. Ella lo rechazó todo, prefiriendo centrarse en la justicia que aún se estaba haciendo. El juicio comenzó 3 meses después. Eduardo intentó un acuerdo de delación premiada, ofreciendo información sobre otros esquemas criminales a cambio de una pena reducida. Pero las pruebas en su contra eran tan sólidas que el Ministerio Público rechazó cualquier negociación. El doctor Roberto Mendoza, el jefe de la organización, también intentó usar su influencia política para suavizar la situación, sin éxito. Durante su testimonio, Verónica miró directamente a Eduardo en el banquillo de los acusados. Él estaba flaco, abatido, completamente diferente del hombre seguro de sí mismo que ella había conocido.
Cuando ella relató detalladamente cómo había descubierto los crímenes y reunido las pruebas, él bajó la cabeza y ya no pudo mirarla. «Fr. Montenegro», preguntó el abogado defensor durante el interrogatorio, «¿no se siente culpable por destruir la vida de un hombre que la amaba?» Verónica casi se ríe de la pregunta. «Señor abogado, el acusado estaba planeando quitarme la vida para recibir dinero del seguro. Eso no es amor. Es psicopatía calculada». El juicio reveló detalles impresionantes de la operación criminal. La organización movía más de 50 millones de reales al año en sustancias ilícitas. Tenía contactos en toda América del Sur y había corrompido a funcionarios públicos en 6 estados brasileños. Eduardo no era solo un participante, era el responsable de toda la logística de transporte. Patricia, la amante de Eduardo, también fue arrestada. Se descubrió que usaba su posición en el banco para facilitar el lavado de dinero a través de cuentas corporativas ficticias. Cuando supo que Eduardo estaba casado y había mentido sobre todo, ella ofreció información adicional contra él a cambio de una pena reducida. El último día del juicio, mientras el juez leía las sentencias, Eduardo fue condenado a 25 años. El doctor Roberto a 30 años. Los otros miembros de la organización recibieron penas de entre 12 y 20 años. Verónica sintió una satisfacción profunda y completa. La llave misteriosa había abierto una puerta que Eduardo jamás se imaginó. La puerta a su propia destrucción. La justicia se había hecho y Verónica estaba libre para reconstruir su vida sin mentiras, sin miedos y sin hombres que confundían el amor con el control. 6 meses después del juicio, Verónica estaba en su nueva oficina, un espacio moderno en Itaim que había alquilado con el dinero de la venta del apartamento donde había vivido con Eduardo. Descubrir que todo había sido comprado con dinero del tráfico hizo imposible seguir viviendo allí. Ella donó la cantidad equivalente a organizaciones de lucha contra las sustancias ilícitas. El timbre sonó y Fernanda entró con 2 tazas de café y un periódico. «¿Lo viste?», preguntó, extendiendo el periódico. En la portada, ex abogado Roberto Mendonça, encontrado muerto en prisión. Verónica leyó la noticia rápidamente. Aparentemente, muerte en circunstancias bajo investigación. Pero las circunstancias eran sospechosas. ¿Crees que realmente fue una muerte en circunstancias bajo investigación?, preguntó Verónica. Hombres como Roberto se hacen muchos enemigos. En la cárcel, los ex abogados que corrompieron el sistema no son muy populares. Fernanda se sentó en la silla frente al escritorio. Pero eso no es tu problema. Él pagó por lo que hizo. ¿Y Eduardo, alguna noticia? Sigue cumpliendo su pena en la penitenciaría de máxima seguridad. Por lo que supe, no se está adaptando bien. Ha tenido episodios críticos 2 veces. Está en seguimiento psiquiátrico. Fernanda observó la reacción de Verónica. ¿Sientes algo por él? Verónica reflexionó sobre la pregunta. Meses atrás, la noticia de que Eduardo estaba sufriendo le habría roto el corazón. Ahora sentía solo una indiferencia fría. Siento pena por el hombre que pensé que había amado, pero ese hombre nunca existió. Eduardo, o Rodrigo, tomó sus decisiones. Ahora está lidiando con las consecuencias. El teléfono sonó. Era un cliente nuevo, interesado en diseñar una casa. Después de años trabajando para una oficina, Verónica había abierto su propia empresa de arquitectura. El negocio estaba yendo sorprendentemente bien. La publicidad involuntaria del juicio había atraído a clientes que querían trabajar con la arquitecta
que derribó una organización criminal. Durante el almuerzo, Fernanda sacó otro tema. ¿Te acuerdas de Daniel Carvalho, ese fiscal federal que estaba en el juicio? Verónica se acordaba. Un hombre serio, competente, algunos años mayor que ella. ¿Qué pasa con él? Está interesado en conocerte mejor. Me preguntó si estarías disponible para cenar. Fernanda, ya ha pasado un año desde que descubriste lo de Eduardo. No puedes cerrarte a las relaciones para siempre. No estoy cerrada, solo soy cautelosa. Excesivamente cautelosa. Daniel es un hombre íntegro. Dedica su vida a combatir exactamente el tipo de crimen que Eduardo cometía. Verónica admitió para sí misma que Daniel había despertado su interés durante el juicio. Era inteligente, elocuente, y había tratado su caso con seriedad y respeto. Pero la idea de confiar en otro hombre aún parecía imposible. ¿Cómo puedo estar segura de que es quien parece ser? Porque esta vez tú sabes qué buscar. Has aprendido a identificar mentiras, inconsistencias, comportamientos sospechosos. Fernanda se inclinó hacia adelante, y porque ahora eres una mujer mucho más fuerte, nadie volverá a poder engañarte como lo hizo Eduardo. Esa tarde, mientras trabajaba en un proyecto residencial, Verónica pensó en su nueva vida. Profesionalmente, estaba más realizada que nunca. Tenía total libertad creativa, clientes que respetaban su trabajo e independencia financiera. Personalmente, había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. El apartamento donde vivía ahora era más pequeño que el anterior, pero era genuinamente suyo. Cada mueble, cada objeto, cada decisión de decoración reflejaba sus gustos reales, no la vida fabricada que había compartido con Eduardo. Había redescubierto quién era cuando no estaba intentando ser la esposa perfecta de un criminal. Por la noche, llamó a Daniel. «Fernanda dijo que te gustaría cenar conmigo», dijo él. «Si te sientes cómoda con la idea». Él respondió. «Entiendo que debe ser difícil confiar en la gente después de todo lo que has pasado». La honestidad de él sobre las dificultades que ella enfrentaba fue reconfortante. Programaron la cena para el sábado siguiente. Daniel sugirió un restaurante público y concurrido, nada íntimo o presionado. Podemos conversar, conocernos mejor, sin más expectativas que una noche agradable. Verónica apreció el enfoque cuidadoso. Él entendía que ella necesitaba ir despacio. Durante los días previos a la cita, Verónica se encontró investigando discretamente a Daniel. No por paranoia, sino por una prudencia saludable. Encontró artículos sobre casos que él había llevado, entrevistas sobre la lucha contra la corrupción, incluso una noticia sobre un trabajo voluntario que hacía con niños necesitados. Todo consistente con el hombre íntegro que parecía ser. El viernes, mientras cerraba la oficina, Verónica recibió una llamada inesperada. Era de la penitenciaría donde Eduardo estaba preso. «Señora Montenegro, el recluso Eduardo Méndez solicitó una visita. ¿Le gustaría programar una cita?» Verónica se quedó en silencio por un momento. ¿Por qué Eduardo querría verla? ¿Puedo saber el motivo de la solicitud? Dijo que necesita hablar con usted sobre algo importante, algo que podría interesarle. Verónica sospechó de inmediato. Eduardo había intentado manipularla durante 8 años. ¿Por qué sería diferente ahora? Lo pensaré y le devolveré la llamada. Esa noche, Verónica se acostó pensando en 2 situaciones completamente opuestas. Una cena con un hombre íntegro que representaba la posibilidad de un futuro genuino. Y una solicitud de visita de su exmarido criminal que representaba un pasado de mentiras.
La diferencia entre las dos opciones ilustraba perfectamente el viaje que ella había hecho. De víctima de la manipulación a una mujer que controlaba sus propias elecciones. La cena con Daniel fue reveladora de formas que Verónica no esperaba. Él eligió un acogedor restaurante italiano en los jardines, llegó puntualmente y la saludó con un respetuoso beso en la cara. Durante las 2 primeras horas hablaron sobre trabajo, libros, viajes, temas neutrales que les permitieron a ambos conocerse sin presión. Fue cuando Daniel mencionó casualmente su trabajo anterior en Río de Janeiro que Verónica notó algo interesante. Trabajé 5 años en el Ministerio Público Federal allí, centrándome principalmente en el lavado de dinero a través del mercado inmobiliario. Ella se inclinó hacia adelante. Eso debe haber involucrado a muchos arquitectos, ¿verdad? Desafortunadamente sí. Profesionales que eran utilizados, consciente o inconscientemente, para justificar transacciones sospechosas. Daniel la miró directamente. Es una de las razones por las que admiro tanto lo que hiciste. Podrías haber fingido ignorancia y haber seguido viviendo cómodamente. Elegiste la justicia en lugar de la conveniencia. La sinceridad de él era refrescante. Eduardo nunca había hablado de su trabajo de forma tan transparente. Siempre respuestas vagas y cambios de tema. Daniel, por el contrario, parecía genuinamente interesado en discutir los aspectos éticos y legales de sus respectivas profesiones. ¿Puedo hacer una pregunta personal?, dijo Verónica cuando estaban compartiendo el postre. ¿Por qué sigues soltero? Daniel se rió. Directa al grano. Me gusta. Él hizo una pausa. Terminé una relación larga hace 2 años. Descubrí que ella estaba usando información que yo comentaba casualmente sobre investigaciones para avisar a personas que podrían ser objetivos. ¿Ella estaba filtrando información? Nunca pudimos probarlo, pero las coincidencias eran demasiadas. Desde entonces he sido cauteloso. Daniel la miró significativamente. Imagino que entiendes la sensación de descubrir que la persona que amas no es quien parece ser. La conexión entre ellos en ese momento fue palpable. Ambos habían sido traicionados por personas en las que confiaban por completo. Ambos entendían la dificultad de volver a confiar. ¿Cómo lo superaste?, preguntó Verónica. Terapia, mucho trabajo y la aceptación de que no todo el mundo es deshonesto. La mayoría de la gente es decente. Solo necesitamos aprender a identificar mejor a los que no lo son. Daniel sonrió. ¿Y tú? ¿Cómo estás lidiando con todo? Un día a la vez, y rodeándome de personas que han demostrado ser de confianza. Verónica lo miró. Fernanda me dijo que tú preguntaste específicamente si yo estaba interesada en conocer gente nueva. ¿Por qué? Porque durante el juicio observé cómo lidiaste con una situación imposible. Tu fuerza, inteligencia, integridad son cualidades raras. Daniel hizo una pausa. Y porque Fernanda mencionó que te estabas aislando socialmente. Personas como nosotros no podemos dejar que las malas experiencias nos impidan vivir plenamente. Cuando Daniel la llevó a casa, Verónica sintió algo que no había experimentado en más de 1 año. Una genuina esperanza romántica. No la pasión intensa y ciega que había sentido por Eduardo, sino algo más maduro. Interés basado en una compatibilidad real y respeto mutuo. ¿Te gustaría repetir?, preguntó él en la puerta de su edificio. Sí, respondió Verónica sin dudar. Pero despacio. Despacio es perfecto. Tenemos tiempo. Daniel le besó la mano en lugar de los labios. Un gesto anticuado que ella encontró encantador y respetuoso. El domingo,
Verónica decidió finalmente devolver la llamada a la penitenciaría. Me gustaría programar la visita al recluso Eduardo Méndez para esta semana. Su curiosidad había vencido a su resistencia. ¿Qué podría tener Eduardo que decirle que sería importante para ella? La visita fue programada para el miércoles. Verónica pasó los días previos preparándose psicológicamente para volver a ver a su exmarido. Fernanda se ofreció a acompañarla, pero ella prefirió ir sola. Necesitaba enfrentar ese capítulo final de su vida anterior sin apoyo externo. La penitenciaría era exactamente como se la había imaginado. Fría, institucional, deprimente. Eduardo estaba visiblemente diferente. Flaco, pálido, con profundas ojeras. El uniforme de la prisión lo hacía parecer más pequeño, disminuido. Cuando la vio a través del vidrio de separación, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Verónica», dijo él en el teléfono de la cabina. «Gracias por venir». Su voz estaba ronca, rota. «¿Qué querías decirme que era tan importante?», preguntó ella directamente, sin preámbulos de cortesía. «Primero, que lo siento mucho, por todo, por las mentiras, por la traición, por haber planeado hacerte daño». Eduardo se secó las lágrimas. «Sé que no significa nada ahora, pero necesitas saber que nunca pude seguir adelante con eso». «¿Con mi muerte?», dijo Verónica fríamente. «Puedes decir la palabra, Eduardo. Estabas planeando quitarme la vida». Él se estremeció. «Sí, y me odio por eso todos los días, pero también necesito advertirte sobre algo». «¿Advertirme sobre qué?» «Roberto está muerto, pero la organización tenía otras ramificaciones, personas que no fueron arrestadas». Eduardo se inclinó más cerca del vidrio. «Hay rumores aquí dentro de que algunos están planeando vengarse de ti por haber destruido el esquema». Verónica sintió un escalofrío en el estómago, pero mantuvo una expresión neutral. «¿Qué tipo de venganza?» «No sé los detalles, pero escuché tu nombre siendo mencionado. Tienes que tener cuidado. Quizás considerar protección policial». La revelación de Eduardo cambió por completo la perspectiva de Verónica sobre su seguridad. Ella había pensado que el capítulo criminal había terminado con los arrestos, pero aparentemente algunas páginas aún se estaban escribiendo, y su vida aún podía estar en peligro. Al salir de la penitenciaría, tuvo la certeza de solo una cosa. Necesitaría ser aún más cuidadosa e inteligente para proteger la nueva vida que había construido. La conversación con Eduardo dejó a Verónica profundamente inquieta. Durante el trayecto de regreso de la penitenciaría, ella observó cada coche en el espejo retrovisor, cada persona en las aceras. La paranoia que había disminuido después de los arrestos volvió con fuerza total. Tan pronto como llegó a casa, llamó a Fernanda. «Necesito contarte sobre la visita», dijo sin preámbulos cuando su amiga contestó. Le relató todo lo que Eduardo le había dicho sobre la posible venganza. Fernanda escuchó en silencio, pero Verónica podía casi oírla pensando. «Vamos a partir del principio de que Eduardo está diciendo la verdad», dijo Fernanda finalmente. «¿Por qué te advertiría? ¿Qué interés tendría en protegerte? Quizás una disculpa genuina, o tal vez sea una manipulación final, dejarme paranoica para que sufra psicológicamente. O tal vez», Fernanda hizo una pausa, «él realmente sepa algo. Voy a activar mis contactos para verificar si hay movimientos sospechosos relacionados con los miembros de la organización que no fueron arrestados». «¿Cuántos no fueron arrestados?» «Por lo que sabemos oficialmente, 2 o 3. Pero organizaciones así siempre tienen ramificaciones que la investigación inicial no descubre».
Esa noche, Verónica apenas durmió. Cada ruido en el pasillo del edificio la sobresaltaba. A la mañana siguiente, decidió tomar medidas prácticas. Primero, instaló un sistema de seguridad más sofisticado en el apartamento. Segundo, contrató una empresa de seguridad personal para hacer verificaciones aleatorias de su rutina. Daniel llamó el jueves para confirmar su segundo encuentro, programado para el sábado. Verónica dudó. ¿Debería contarle sobre las posibles amenazas? Decidió que sí. Si quería construir algo genuino con él, necesitaba ser transparente. Daniel, necesito contarte algo que podría cambiar tu perspectiva sobre salir conmigo, dijo cuando él llegó a buscarla. Le relató la conversación en la penitenciaría y sus preocupaciones de seguridad. Esperaba verlo retroceder, pero su reacción la sorprendió. Gracias por contármelo. Demuestra que confías en mí, dijo él, y no cambia absolutamente nada sobre querer conocerte mejor. De hecho, puedo ayudar. Tengo contactos en la Policía Federal que pueden monitorear situaciones así discretamente. La respuesta de Daniel reforzó la impresión positiva que ella tenía de él. Eduardo habría minimizado sus preocupaciones o usado la situación para manipularla. Daniel ofreció apoyo concreto sin drama o intentos de control. Durante la cena, hablaron sobre precauciones de seguridad, pero también sobre temas más ligeros. Daniel le contó historias divertidas de casos anteriores, omitiendo detalles confidenciales, y Verónica se encontró riendo genuinamente por primera vez en meses. «Puedo hacer una observación», dijo Daniel, mientras caminaban por la calle después de la cena. «Pareces más relajada que la semana pasada. Es extraño, pero me siento más segura cuando estás cerca», admitió Verónica. «Tal vez porque sé que entiendes los riesgos reales sin exagerarlos. O tal vez», Daniel se detuvo y la miró, «porque estás empezando a confiar de nuevo». Estaban parados bajo un farol en la calle tranquila, y por primera vez desde que se conocieron, el aire entre ellos tenía una clara tensión romántica. Daniel se inclinó y la besó suavemente. Fue diferente a cualquier beso que Verónica había experimentado. No la pasión intensa y consumidora que tenía con Eduardo, sino algo más profundo: seguridad, respeto, potencial genuino. Cuando se separaron, Verónica sonrió. Esto complicó las cosas. ¿Por qué? Porque ahora tengo algo más que perder si esos criminales realmente están planeando algo contra mí. Daniel le tomó las manos. Entonces vamos a garantizar que no tengan esa oportunidad. No era una declaración romántica tradicional, pero en ese contexto sonó como la promesa más romántica que ella había recibido. El domingo, Fernanda llamó con noticias preocupantes. Mis contactos confirmaron movimientos sospechosos. Hay al menos 3 miembros de la organización que no fueron arrestados, incluyendo a alguien identificado solo como Cobra. Y hay más. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre ti en algunos de los lugares que frecuentas. ¿Qué tipo de preguntas? Rutina diaria. ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? Preguntas de alguien que está planeando algún tipo de acción. Fernanda hizo una pausa. Veró, creo que deberías aceptar protección policial oficial, al menos temporalmente. Verónica miró por la ventana del apartamento, observando la calle tranquila donde había elegido reconstruir su vida. La idea de tener que esconderse de nuevo, de vivir con miedo constante, era insoportable. Ella había luchado mucho para recuperar su libertad. «No me voy a esconder», dijo firmemente. «Ya destruí una organización criminal una vez.
Si estos remanentes quieren guerra, les voy a dar guerra a ellos también. Verónica, eso no es sensato. Fernanda, pasé un año de mi vida descubriendo secretos, reuniendo pruebas, destruyendo criminales. Aprendí a ser más inteligente y más peligrosa de lo que ellos se imaginan. Verónica se alejó de la ventana. Solo que no voy a hacer esto sola esta vez. Esa noche, mientras planeaba estrategias para lidiar con las amenazas restantes de la organización criminal de Eduardo, Verónica se dio cuenta de que se había convertido en una persona completamente diferente a la arquitecta ingenua que una vez confió ciegamente en un marido mentiroso. Ahora era alguien que enfrentaba los peligros de frente, que protegía activamente su libertad conquistada y que tenía a personas genuinamente confiables a su lado. Los criminales que pensaban que podían intimidarla estaban a punto de descubrir que habían elegido al objetivo equivocado. La estrategia de Verónica fue a la vez simple y audaz. En lugar de esconderse de los criminales restantes, decidió cazarlos primero. Con la ayuda de Daniel y sus contactos en la Policía Federal y la experiencia de investigación de Fernanda, montaron una operación no oficial para identificar y exponer a los miembros restantes de la organización. Es arriesgado, dijo Daniel durante una reunión en el apartamento de Verónica un martes por la noche. Si algo sale mal, no podemos garantizar una protección oficial completa. Entiendo los riesgos, respondió Verónica, pero prefiero enfrentar el peligro activamente a vivir con miedo pasivamente. Fernanda había logrado identificar a 2 de los 3 criminales restantes a través de sus conexiones. Marcos Silveira, conocido como Cobra, era el responsable de la seguridad de la organización. Básicamente, un ejecutor de la banda. Y tenemos a Juliano Costa, que se encargaba de las conexiones internacionales con proveedores colombianos. El plan era ingenioso. Verónica actuaría como cebo, manteniendo su rutina normal, pero con vigilancia discreta. Cuando los criminales intentaran acercarse, el equipo de Daniel estaría listo para arrestarlos. Simultáneamente, Fernanda continuaría investigando para descubrir al tercer miembro y cualquier prueba adicional. Durante una semana, no pasó nada. Verónica comenzó a preguntarse si Eduardo había inventado la amenaza. Pero el viernes por la noche, cuando salía de la oficina, notó a un hombre que parecía estar observándola desde el otro lado de la calle. Discretamente, activó la aplicación de emergencia que Daniel le había instalado en su celular. El hombre, alto, moreno, con una cicatriz en la cara, la siguió hasta el estacionamiento. Cuando Verónica se metió en el coche, él se acercó rápidamente. Pero antes de que pudiera hacer algo, Daniel y 2 agentes federales salieron de vehículos cercanos, con las armas en la mano. «Marcos Silveira está arrestado», gritó Daniel. El hombre intentó huir, pero fue inmovilizado rápidamente. Durante el registro, le encontraron un arma de fuego, fotografías de Verónica y un mapa detallado de su rutina diaria. Las pruebas de intento de causar su muerte eran irrefutables. «Uno menos, quedan 2», dijo Fernanda cuando se enteró del arresto. Pero la captura de Marcos reveló información sobre algo mucho más grande. Durante el interrogatorio, él mencionó un plan final que involucraría no solo a Verónica, sino a otros testigos clave de los juicios de la organización. Están planeando eliminar sistemáticamente a todos los que contribuyeron a desmantelar el esquema, explicó Daniel después de hablar con los investigadores. No es solo venganza personal,
es una estrategia para desalentar futuras colaboraciones con la justicia. Esto cambió por completo la naturaleza de la operación. Ya no se trataba solo de proteger a Verónica, sino de evitar una serie de muertes. Daniel consiguió autorización oficial para expandir la investigación, y Verónica se convirtió oficialmente en una colaboradora de la Policía Federal. 2 semanas después, usando información obtenida de Marcos, lograron localizar a Juliano Costa en una marina en Angra dos Reis, intentando huir al extranjero en un yate. El arresto reveló documentos sobre las conexiones internacionales de la organización, lo que permitió la comunicación con autoridades de otros países para desmantelar la red completa. El tercer miembro, identificado como Carlos Ribeiro, fue encontrado muerto en su apartamento. Aparentemente, muerte en circunstancias bajo investigación, pero la investigación reveló que había sido forzado a tomar una sustancia tóxica después de una violenta coacción. Probablemente por saber demasiado sobre las operaciones financieras internacionales. Con el arresto de los últimos miembros activos de la organización, la amenaza contra Verónica finalmente cesó. Pero el caso había revelado conexiones con otros esquemas criminales, lo que resultó en una amplia investigación federal que continuaría durante años. 6 meses después, Verónica y Daniel estaban celebrando el primer aniversario del final oficial de la organización criminal en un elegante restaurante en São Paulo. ¿Por qué brindamos?, preguntó Daniel, levantando su copa de vino. Por la justicia hecha, respondió Verónica, y por el descubrimiento de que somos más fuertes de lo que imaginábamos. Ellos chocaron sus copas, pero Daniel no bajó la suya de inmediato. Y brindamos también por el futuro, dijo él, sacando una pequeña caja del bolsillo. Verónica miró el anillo de compromiso. Simple, elegante, nada ostentoso, completamente diferente de las joyas caras que Eduardo solía darle para encubrir sus mentiras. Daniel, sé que es temprano y sé que tienes motivos para ser cautelosa, pero también sé que encontré a la persona con la que quiero construir una vida genuina. ¿Una vida basada en honestidad total?, preguntó Verónica. Transparencia absoluta, confirmó Daniel. Sin secretos, sin mentiras, sin llaves misteriosas. Ellos se rieron de la referencia al inicio de todo. Entonces sí, dijo Verónica, extendiendo su mano para que él le pusiera el anillo. Pero con una condición. Si algún día comienzas a actuar de forma sospechosa, no voy a esperar para investigar. Daniel se rió a carcajadas. No esperaría menos de la mujer que desmanteló una organización criminal porque sospechó de una llave. Él le puso el anillo en el dedo y la besó. Afortunadamente, mi vida es un libro abierto. Puedes investigar a tu gusto. Un año después, Verónica Montenegro estaba casada de nuevo. Esta vez con un hombre cuyos secretos no solo conocía completamente, sino que respetaba y admiraba. Se había convertido en una de las arquitectas más respetadas de São Paulo. Era consultora ocasional de la Policía Federal en casos de lavado de dinero a través del mercado inmobiliario y conferencista sobre cómo identificar señales de relaciones abusivas y criminales. La llave misteriosa que Eduardo llevaba había abierto mucho más que cajones. Había abierto una nueva vida, donde la verdad era la única base aceptable para cualquier relación. Y esta vez, Verónica estaba absolutamente segura de que todas las llaves eran transparentes. Por la historia de Verónica Montenegro se convirtió en un caso de estudio en escuelas de derecho y academias de policía. Un ejemplo de cómo la observación cuidadosa y el coraje de buscar la verdad
pueden desmantelar esquemas criminales complejos. Pero para Verónica, la verdadera victoria no fue destruir la organización criminal de Eduardo, fue descubrir su propia fuerza e inteligencia. 5 años después de los eventos que cambiaron su vida, ella mira hacia atrás sin arrepentimientos. El apartamento que comparte con Daniel está decorado con fotos genuinas de viajes reales, recuerdos verdaderos de una vida construida sobre la honestidad. La oficina de arquitectura prospera. Sus proyectos son respetados. Y ella nunca más tuvo que preguntarse de dónde viene el dinero que sustenta su nivel de vida. Eduardo sigue cumpliendo su condena de 25 años. Verónica nunca más lo visitó, ni respondió a las cartas que él ocasionalmente envía. El pasado está enterrado donde debe estar. A veces, ella se pregunta si hubo señales que se perdió durante los primeros años de matrimonio, pero prefiere centrarse en el aprendizaje. Ahora, ella sabe exactamente qué buscar en una relación genuina. La llave misteriosa que comenzó todo aún existe, guardada en un cajón de la oficina de Daniel, como recuerdo de que la curiosidad y el coraje de hacer preguntas pueden salvar vidas. Verónica la guarda no como un trofeo, sino como un recordatorio de que, a veces, las respuestas más importantes están escondidas en los detalles que otros consideran insignificantes. Y así termina la historia de una mujer que descubrió que su mayor fuerza no estaba en confiar ciegamente, sino en cuestionar inteligentemente, investigar con valentía y nunca aceptar mentiras como verdades, ni siquiera cuando esas mentiras venían de la persona que más amaba. ¿Te gustó la historia de hoy? Entonces haz clic en el video que aparece en tu pantalla. Estoy segura de que también te gustará. Y no olvides darle me gusta y seguir el canal.